Tema que parece superado, pero no, es más vigente que nunca. La libertad particularmente de expresión, ¿qué la ataca, qué la vulnera, quién la vulnera, cómo se defiende y por qué debe defenderse todos los días y desde todos los frentes? Pablo Bullosa. Pablo, ¿cómo estás? Manuel, muy buenas noches. Qué gusto, muy buenas noches. Gabriel Díaz, querido Gabriel. ¿Cómo estás, Manuel? Muy buenas noches. Buenas noches, Sergio Vela. Querido Sergio. Querido Manuel, ¿cómo estás? Pablo. ¿Cómo estás? Buenas noches. Sergio, Gracias Pablo. a los tres. Pablo, pues la libertad, las libertades, particularmente la libertad de expresión, atacada, vapuleada, vulnerada por algunos, se tiene que defender todos los días. Y es parte también de la responsabilidad de todo un colectivo, de una sociedad y la libertad individual de cada persona. No, de todos los ciudadanos, tienes toda la razón. Es una de esas cosas que nunca puedes dar por garantizada, ¿no? Yo creo que cada nueva generación tiene que volver a pelear por la libertad de expresión y si no lo hacen, pues yo creo que hay dos amenazas principales para la libertad. Una obviamente viene de los gobiernos, de los estados nacionales, que siempre han sido una amenaza para la libertad. Y la otra es quizá una novedad porque ahora viene de un sector de la sociedad que tradicionalmente cuando era un joven, era el sector que defendía la libertad, más la libertad de expresión. Y ahora una amplia parte de la sociedad se ha vuelto más autoritaria y hay muchas voces que creen que hay que silenciar otras voces en la propia sociedad. Y además hay en la quienes academia incluso. Se creen con el derecho, con la autoridad, sí, de silenciar a otros. O de exigirle al gobierno que vaya y silencie a otros, que es todavía de una cobardía tremenda, ¿no? Sí. Esos son los dos grandes peligros para la libertad de expresión, creo yo. ¿Cómo lo ves, Sergio? Yo creo que hay cosas que debemos tener muy, muy claras, porque realmente la libertad de expresión es algo que se ha conquistado en la cultura occidental y a partir de la cultura occidental empezó a permear por todo el mundo moderno, o la mayoría del mundo moderno, de manera bastante reciente. Es decir, estamos hablando de los últimos 4 o 5 siglos y no más. Fue de manera formal Suecia, donde la libertad de prensa fue recogida como una garantía para los súbditos de la corona sueca. Sin embargo, desde esto en el siglo XVIII, principios del siglo XVIII. Sin embargo, desde el siglo XVII en Inglaterra ocurrió justamente el levantamiento de todos los requisitos de contar con una licencia para poder publicar. Todavía vemos los libros antiguos publicados en la Nueva España o en España y dice con licencia. Sí. El imprimatur. El imprimatur, justamente. Es decir, el poder autorizaba lo que se decía y prohibía lo que no quería que se dijera. Y esto es algo que nos resulta quizá sumamente chocante, repugnante y distante. Sin embargo, es un riesgo mayúsculo porque la libertad siempre está amenazada. Y la libertad de expresión es una libertad fundamental para una sociedad libre. Y evidentemente, dentro de la libertad de expresión, la libertad de prensa. Ahora, el señor Salinas el día de hoy mencionó algo que es muy importante. Al poder no le gusta la crítica. No a un poder determinado, al poder en general. Sí. Y yo añadiría, el poderoso no soporta la comedia. No tiene sentido del humor. La naturaleza y sin embargo la libertad de expresión implica también la posibilidad incluso de ofender. Esto es algo que ha sido amplísimamente estudiado. La naturaleza del poder es conservarse y acrecentarse. Entonces por eso siempre tenemos que estar atentos, salvaguardando las libertades, porque en el momento en que se empieza a perder quizá no nos percatamos. Cuando nos percatamos es porque ya es muy tarde, porque ya estamos cercados completamente, porque ya hay una serie de censuras. Y uno de los motivos de gran preocupación para mí es esta manía, la quiero calificar así, lo subrayo, de la corrección política. Sí. Porque se impide nombrar las cosas para no
no herir susceptibilidades. Esos márgenes que alguien coloca porque considera que alguien o grupos se pueden... Es terrible, pero eso Manuel. viene de la academia. De la es academia, increíble, ¿no? sí. Es decir, donde tendría que haber más libertad, es donde empezó a haber una autocensura y una censura a los demás y una exclusión de quienes no están alineados a una suerte de ortodoxia inventada por quién sabe quién, pero que me resulta vomitiva. Gabriel. O nomen dulce libertatis, o jus eximium nostre civitatis. Por lo que acaban de decir, sí, ningún poder le gusta la crítica ni la expresión adversa. Pero por ahí leí hoy en una columna de Romero Apis una cuestión muy elocuente. Él decía, los gobernantes son efímeros. Dice, y mientras más transitorios sean, mejor es la democracia. Los que permanecen son los ciudadanos. Y los ciudadanos permanecen en su calidad de eso, de hombres libres que eligen a las autoridades con su libre albedrío. Esto es un invento, como lo han dicho muchos politólogos, pero también me gusta la forma en que se aproxima Jacobo Burckhardt al asunto. Él dice que el Estado moderno es una obra de arte más del Renacimiento. ¿Sí? De ese retraer los valores en que los individuos expresan naturalmente sus convicciones y no hay cortapisas, ¿no? Burckhardt es el gran historiador del arte del Renacimiento. Exactamente, Burckhardt es el gran historiador de eso. Del Renacimiento. Y en ese sentido, las prohibiciones que antes existían, no era tanto el imprimatum, sino el nihil obstat. Es decir, una vez que ya se revisó todo, ya no hay nada que lo impida, publíquese, ¿no? Entonces, esa obra de arte que es el Estado, es la que nos trajo todo este ramillete de libertades, en las cuales yo creo que destaca esta, que es la libertad de expresión. En el coloquio se dijo una cuestión muy importante, la libertad para defender la sociedad abierta. Y si recordamos a Popper, la sociedad abierta existe, pero tiene enemigos. Y yo creo que es tan abierta que por eso es vulnerable, ¿no? Lo acaba de decir Sergio muy bien, ¿no? Es vulnerable a las acechanzas de los que son enemigos de la libertad y de la sociedad abierta. Y así como Burckhardt hablaba del Estado como una obra de arte, otro filósofo alemán, bueno, Burckhardt era suizo, Cassirer hablaba del mito del Estado, por eso le decía a Pablo que iba a hablar yo de mitos, ¿no? Y Cassirer explica que ahí donde la gente no se puede explicar las cosas de una manera racional, pues acude al mito y empieza a ensalzar héroes providenciales, salvadores, redentores, y entonces la política se transforma en un culto que da una mejor explicación a las cosas, no una explicación, quiero decir, más eficiente de las cosas, porque son explicaciones muy sencillas, y ahí viene la exaltación de nacionalismos, de héroes, insisto, de hombres fuertes, providenciales, etcétera, que por definición siempre van a estar en contra de las libertades individuales. Entonces, sí, es una defensa cotidiana la que se tiene que hacer, porque y lo hemos visto en los tiempos contemporáneos, ¿no? La democracia es frágil, ¿no? El entramado es tan complicado y admite a todos y da libertades incluso para que esas libertades puedan atentar contra la misma democracia y que vengan hombres que la Ahora, prohíban, de algunos ¿no? aspectos de, digamos, la importancia evidente de la libertad, de las libertades, particularmente la libertad de expresión, la de prensa también, de los riesgos a los que está expuestos, de los márgenes que se colocan para, digamos, tratar de acotarla. ¿Cómo se defiende una libertad como esta? Es decir, por supuesto uno pensaría en los medios de comunicación criticando, diciendo las cosas, mostrando verdades, realidades, pero ¿cómo la defienden también los ciudadanos? ¿Cómo se puede defender una libertad como esta que parece ganada frente al poder a quien no le gusta o le incomoda la libertad? Pues hay que hablar y hay que defenderla en voz alta y defendiéndolo públicamente. Es la única manera. De hecho, yo creo que una sociedad de cobardes no merece la libertad de expresión. Si todos tienen miedo de hablar, si todo el mundo está aterrorizado de perder su trabajo, de perder las amistades, de ser criticado, le tiene miedo al gobierno, esas sociedades son las que más rápidamente van a caer en la tiranía. Entonces, ¿es una responsabilidad de todos? Sí, es una responsabilidad de todos. Tenemos que defender la libertad, tenemos que hablar en favor de ella. Y los argumentos son esencialmente dos, los mencionó Ricardo Salinas en su intervención, ¿no? Dijo, los principales argumentos son, primero, el moral, o sea, la libertad, que significa que tú tienes la capacidad de elegir, la posibilidad de elegir, es el principio de la ética. Sin libertad no hay actos éticos, no simplemente hay obediencia. Claro. Pero para que haya ética, para que haya actos morales, tiene que haber libertad.
El segundo argumento es práctico, dice Ricardo Salinas, porque la libertad económica en particular pues ha probado ser buena, es indispensable para la innovación, para la prosperidad económica, y eso pues no es una opinión, son datos históricos, pero que hay que recordar, son datos de la historia económica de las naciones, hay que estarla recordando. Y yo creo que la libertad también tiene otros dos propósitos muy importantes. El primero es pedagógico, es decir, todos tenemos derecho todos somos en gran medida estúpidos, pero nos damos cuenta de nuestras malas ideas cuando las expresamos y cuando los demás nos corrigen. Entonces, ese juego de que tus opiniones salen a esa competencia, a esa dinámica donde puedes oír distintos argumentos, te permite mejorar tus propias ideas. Si tú siempre estuvieras en silencio y nadie expresara sus opiniones, no habría ningún progreso en las ideas. Entonces, hay una finalidad pedagógica importantísima. Es de hecho, dice Jordan Peterson, es difícil distinguir entre la libertad de expresión y el propio pensamiento, porque muchas veces solo pensamos cuando estamos expresando nuestras opiniones o cuando tratamos de expresarlas. Y por último, hay una finalidad también muy importante que es terapéutica. Las malas ideas necesitan ser expresadas para poder ser combatidas. De otra manera, realmente son un veneno muy peligroso. Entonces, es como lo que hemos visto con la higiene de los bebés, ¿no? Durante un tiempo se creía que había que mantener a los bebés completamente en ambientes 100% higiénicos, sin ninguna bacteria, en contacto con los bebés. No, pues esos son los niños más débiles y los que más enferman y más alergias tienen, etcétera. Lo que se necesita, la libertad necesita que hasta las malas ideas se expresen, con el riesgo a veces de insultar o de decir una idiotez o de escuchar cosas que nos parezcan ofensivas, precisamente para que mejoren las universidades, las ideas, y para que creemos defensas contra el racismo, la discriminación, etcétera, etcétera. Eso solamente se puede defender en libertad, hablando. Ahora, los ataques a las libertades pero sí estamos se ser valientes, disfrazan muchas veces desde el gobierno. Pienso en la pandemia, por ejemplo. Es decir, no salgas de tu casa porque yo te estoy cuidando. Es que el gobierno te dice que te está cuidando y te está coartando la libertad. No expreses estas ideas o no utilices estos términos porque estoy cuidando. Algunos países que antes eran ejemplos de libertad, estamos viendo cosas increíbles. Pero, a ver, yo tengo aquí algunos puntos que quisiera incluso objetar. Creo que es inusitado, ¿no? No, es que en su vehemencia el querido Pablo creo que ahorita acaba sí, acabas de exagerar al decir que un pueblo que es cobarde o que está timorado no merece la libertad. La verdad es que no sabemos lo que es vivir con una tiranía que esté aplastándonos, esté encarcelando, desapareciendo a las personas por hablar. Pero eso ya dijimos que es muy tarde. No, ya lo sé, ya Pero lo sé. si ya no lo defendemos nuestras libertades hoy, sí vamos a acabar así. No, en eso estoy de acuerdo, pero es un pequeño matiz nada más. Merece. Sí, me pareció un poco exagerado, me pareció censurón. Y yo quisiera decir varias cosas. A ver, así como hay que estar ojo avisor y hay que estar luchando por ello, también los medios necesitan su propia línea editorial. Es decir, no hay por qué buscar una uniformidad del pensamiento. Podemos combatir ideas que nos resultan adversas, que nos resultan enojosas, que incluso repugnantes, pero tanto derecho tiene el otro a expresarse como uno tiene. Entonces, los medios necesitan una línea editorial clara. Hay tantos medios tan diversos. Claro, y está para la libertad eso, de elegir. Y para eso existe también una sociedad interamericana de prensa. Qué importante que se junten medios tan diversos, que se junten las grandes con líneas editoriales tan distintas. Está lo mismo TV Azteca que Televisa, pero no solamente eso. Está F, Político MX, El Debate, Chartbeat, Síntesis Infobae, CNN, 21, Google. O sea, es una cantidad, el Universal. Me parece importantísimo que existan este tipo de foros, porque hay que hacer consciente al público general y a los propios participantes en los medios de comunicación de la enorme responsabilidad que tiene el defender ideas, el plantear como un compromiso ético hacia dónde considera uno que debe encaminarse todo un esfuerzo de comunicación. Claro, sabemos que va a incomodar, pero no debemos olvidar que
uno de los grandes logros y avances de la cultura contemporánea es el llamado principio de legalidad. El poder, el poderoso, el poder público solamente puede hacer aquello que le está expresamente facultado. Totalmente. Y el ciudadano todo lo que no le está prohibido. A esa interrogante que plantearon ambos, de que, lo voy a frasear de otra manera, los pueblos tienen los gobiernos que se merecen, pone de epígrafe Franz Fanon en sus Condenados de la Tierra, ¿no? Y a lo cual contesta con un contundente no. No necesariamente, ¿no? Hay condiciones históricas a las que uno puede llegar, que son el puerto de llegada cuando se inhibe las libertades, a que pues ya esto se inhibe, no, pero ya por el peso de la represión. Hay gobiernos que nadie se merece. Que nadie se merece. Yo creo que... De acuerdo. Bueno, gracias. No, pero... Bueno, para eso sirve la libertad de expresión, para darte cuenta. Dicho esto, es una cosa pedagógica. Claro. Es y lo además, que estoy diciendo. Si me equivoco, a lo mejor don Miguel Díaz Rivera, que es mi hermano, me va a corregir. En los ejercicios de mes de San Ignacio está una cuestión que le llaman el presupuesto. Es decir, que cuando tú dialogas con alguien, primero lo dejas hablar, claro, y te adueñas de lo que está diciendo para responderle, para corregirle, y tú te estás enriqueciendo. Sí, oyes la opinión de los demás, pero si de entrada le dices tú no tienes ese derecho a ejercerlo, pues te quedas sin ese vínculo de comunicación y además se rompe todo, digamos, mecanismo ético de cohesión en la sociedad, ¿no? Yo creo que las libertades que no se ejercen son como los músculos que no se ejercitan, ¿no? Estás diciendo eso, exactamente. Sí. Bueno, estamos de acuerdo. Pero lo dijo políticamente correcto. Yo lo dije políticamente correcto. Entonces, yo quisiera añadir, subrayar algo que Pablo mencionó y tras lo que ha dicho Gabriel, que creo que es importante. Sí hay un sentido pedagógico de esta confrontación, claro, de ideas. Sí. Por ejemplo, cuando está uno haciendo una defensa del libre mercado, algo que aquí hacemos constantemente y estamos convencidos de ello. Bueno, la mejor defensa parte de que conocemos también cuáles son los argumentos contrarios y hay que escuchar esos argumentos, claro, y hay que rebatirlos, no simplemente descalificarlos. Hay que dejar que el otro exprese, pero el otro tiene que permitir que uno también los rebata. Y eso es lo que se está evitando, porque se está buscando una especie de pensamiento dogmático, único, uniforme, y es terrible, porque está atentando directamente contra la capacidad de discernimiento de los individuos. Es una cosa fundamental. Totalmente. Por eso siempre es pertinente hablar de claro. Siempre. Gracias Pablo, muchas gracias, Gabriel. Sergio, muchas gracias. Buen fin de semana. Acá nos vemos el lunes. Sergio, Gabriel. Pásenla bien.